Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, vamos a estar, por supuesto, hablando de varios temas, ¿no? La discusión que se dio a partir del aumento de los salarios de los senadores, lo vamos a tratar, pero también vamos a intentar meternos de lleno de esta interna entre Villarroel y Milei. Yo tengo ciertos reparos con eso. Por supuesto que es cierto que entre ellos hay una confrontación política, pero que no es más que eso. Por eso digo, es una pelea de marquesinas, ¿no? Es una pelea a ver quién es el que va a estar más visible en este escenario político que cada vez está más complicado para el gobierno. Pero me parece que entrar en la lógica de creernos una interna que llegue a niveles de profundidad, estoy convencido que es contraproducente. Contraproducente porque en este caso sí estaríamos haciéndole el juego a un gobierno que encuentra un negocio en mostrar cierta interna, en darle visibilidad. Un negocio que está sustanciado en instalar la agenda, pero también en construir su propio camino de escape, su propia salida de emergencia. En un ratito se los voy a contar. Y vamos a hablar, por supuesto, también de lo que está pasando en la Universidad de Buenos Aires, y vamos a hablar de cómo la Argentina es el país más caro de toda la región. Y eso tiene que ver no solamente por los salarios que están a la baja, sino por un aumento de precios desmedido. Uno no termina de entender cómo puede ser que haya empresas que cada vez venden menos, sin embargo continúan aumentando los precios y sin embargo ganan. Es como difícil de entender, ¿no? Vamos a ver si hoy lo podemos explicar con claridad. Pero quiero proponerles en la reflexión editorial meternos de lleno a la interna. A ver si hablar tanto de la interna no es empezar a hacerle el caldo gordo a un gobierno que intenta tener su plan B y que creo que lo está construyendo. Les doy la bienvenida y las buenas noches. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, este es el título que hemos elegido para el día de hoy, ¿no? La trampa de la interna. Y quiero tratar de desmenuzar una idea que quizás pueda ser útil para pensar esta realidad del gobierno. Lo primero que quiero decir es que en todo espacio de poder siempre hay tensiones, y que en todo espacio de poder, cada uno que los conforman buscan representar. Quiero decir, buscan tener mayor cantidad de adeptos en torno a lo que expresan y en torno al poder que se va conformando. La verdad es que desde que asumió el gobierno hubo peleas entre Javier Milei y Victoria Villarroel, que son evidentes, que tienen más que ver con la forma, que tienen que ver con dichos, mucho más que con una discusión política profunda de verdad. Y me gustaría acá poder hacer una diferencia de lo que es una disputa de poder lógica en toda, insisto, especie de frente o de espacio político con distintas expresiones, con distintos matices, a lo que es una interna por una manera muy distinta de mirar la gestión o de mirar la política. Esta última aquí en este caso no existe. No estamos frente a un presidente y una vicepresidenta que tengan diferencias en las políticas. Quiero decir, Javier Milei no está en contra de la postura de Victoria Villarroel respecto de los derechos humanos. Tanto Javier Milei como Victoria Villarroel llevan adelante una política de negacionismo, llevan adelante una política que busca liberar a los genocidas, avalaron, por más que se hagan los distraídos, todos sabían de la visita a los genocidas por parte de diputados, son los mismos que se han sumado a esta lógica de castigar y perseguir y estigmatizar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. No hay una diferencia política aquí. Como no hay una diferencia política, ni Villarroel le critica al gobierno de Javier Milei que haya profundizado la desocupación y multiplicado la pobreza. Ni le critica ni a Milei ni a Petovelo que sigan si dan programas sociales a los sectores más vulnerables. No hay una discusión política. Ninguno de los dos está en contra de que la Argentina se siga llevando el oro y vaya a saber qué se hace. Pablo Dugan decía, ¿se vende en algún lado? Seguramente. ¿Ustedes escucharon que haya una discusión sobre el tema del oro, sobre el tema del endeudamiento, sobre el tema de la reforma laboral, sobre el tema de lo que significan las políticas represivas que aplican o que quieren aplicar en la Argentina con las Fuerzas Armadas interviniendo en cuestiones de seguridad interna? No. ¿Ustedes escucharon a Villarroel hacer una crítica en torno a cómo van a regalar las empresas del Estado? No, no hay una discusión de qué gobierno quieren.
No hay una discusión de la gestión que se está llevando adelante. No hay una discusión a partir de las consecuencias que genera esta gestión de gobierno. No la hay. Lo que hay es una discusión de metodología y una discusión de cuál debe ser el rostro político de los libertarios. Y aquí sí hay una tensión. Y yo hablo de la trampa de la interna, insisto, no porque niegue esa tensión. Esa tensión está y existe, pero es una tensión que queda en una lógica electoral que se piensa de aquí al año que viene. ¿Dónde hubo un caso de diferencias políticas? Por ejemplo, cuando gobernaba Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la vicepresidenta. Uno sostenía, junto con Martín Guzmán, el ministro de Economía de aquel entonces, sostenía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un trato con el Fondo Monetario Internacional, y el otro sector se oponía. Después no importa vos de qué lado estabas de acuerdo o si las metodologías fueron la correcta. Había una política que era importante y que tenía que ver cómo íbamos a pagar la deuda que Macri le dejó al fondo, y ahí sí había una discusión que era de gestión, que era económica, que era política. Unos querían expropiar Vicentín, otros no querían expropiar Vicentín. Había una diferencia. Quiero decir, después, por supuesto que también existieron tensiones menores, casi de disputas de poder medio de cuarto nivel. Existían. Ahora, las discusiones profundas que se daban, ¿se acuerdan? Los funcionarios que no funcionan frente a otros discursos, era una discusión sobre la gestión política. Y ahí sí entonces podemos hablar que hubo una interna que seguramente ¿se pudo haber evitado? No lo sé. Ahora con el diario del lunes todo es fácil. ¿Generó daño? Sí, generó daño. ¿Era necesaria de igual manera, pese al daño y las consecuencias que generó? Seguramente muchos dirán que sí y otros no compartirán esta idea. No es el caso de La Libertad Avanza, no es el caso de esta interna entre Milei y Victoria Villarroel. Yo estoy convencido que la propia derecha está construyendo su salida de emergencia. Esto es, ¿cómo hace un gobierno que cada vez empieza a caer en términos de credibilidad, en términos de aceptación, los resultados económicos no le dan bien, la pobreza continúa aumentando, la desocupación, la desigualdad? ¿Cómo hace para no pasar de eso rápidamente a que otra vez la alternativa política en la Argentina sea el peronismo? Construyendo una lógica de salida de emergencia. Que si el voto con Milei o el voto al espacio de Milei no pueda volver a darse precisamente por estas consecuencias de estas políticas, aparezca Villarroel como una carta distintiva. Como una carta distinta. Decir, bueno, a ver, nosotros no queremos que vuelva el peronismo, nosotros no queremos que vuelva a gobernar el campo nacional y popular, pero a Milei tampoco. Y aparece Villarroel, si se quiere, como el rostro más agradable, pero de las mismas políticas. Por eso yo hablo de la trampa de la interna. Son lo mismo Villarroel y Milei. Son lo mismo. Simplemente Villarroel quiere empezar a tener poder propio. ¿Está mal? No está mal. Lo hacen todos los actores políticos. Milei quiere fortalecer el suyo y el entorno de Milei en consecuencia. Que haya dentro de un frente de gobierno, que haya algunos que prefieren que se sume tal juez a la corte y otros que prefieren que se sume otro, pasa en todos lados. Que uno prefiera meter a su gente en tal ministerio, en tal caja para manejar, y otros quieren que sea otro, pasa en todos los gobiernos. Y eso no lo podemos llamar una interna. Son tensiones propias de la política que no deben asustar a nadie, a nadie. Lo que debemos preguntarnos es si estamos frente a una interna que puede quebrar la alianza de gobierno o simplemente estamos en un juego de egocentrismo político, por tanto, de tensión política, que se va a acomodar cuando enfrente tengan las expresiones que pueda ofrecer el campo nacional y popular. Entonces, simplemente, como para cerrar el primer tema, porque ahora quiero hablar del Senado, me parece que es importante poner las cosas en el lugar. Sí se están peleando, un ratito, no va a pasar mucho más que eso, y ojo con creer que Villarroel es distinta a Javier Milei. Ojo con creerlo, porque es lo que van a empezar a construir el año que viene, sobre todo cuando tengan que armar una lista para las legislativas, y ahí quiera jugar Macri, quiera jugar un sector de los radicales. Ojo que si el sector de Milei se cierra, tienen en Villarroel, desde el otro lado, una vía de escape. Y fíjense hasta qué punto todo termina siendo un poco del juego mediático y periodístico, que el Senado y la discusión que se da sobre el aumento de los senadores es una discusión que termina sin querer, o no, qué sé yo,
termina favoreciendo al propio gobierno. Ustedes saben, la información la conocen, este aumento que lleva el salario a los senadores y senadoras aproximadamente a 9 millones de pesos. La discusión que se da en torno a si el aumento corresponde o no corresponde es una discusión que yo creo que tiene argumentos sólidos para quienes apoyan ese aumento como para quienes se oponen. ¿Por qué? Porque depende simplemente desde dónde miremos este hecho para tomar una posición. Si ustedes me preguntan a mí si los diputados, los senadores, los funcionarios, los ministros deben tener un buen salario para dedicarse de lleno a eso, mi respuesta es sí. Yo creo que sí. También les digo que cuando vos ponés ese hecho en el contexto y en el rompecabezas de este país, es una vergüenza el aumento a 9 millones de pesos. Porque los senadores, hoy lo contaba Rosalía Constantino al mediodía, los senadores casi tuvieron un aumento de noviembre del 2023 al día de hoy superior al 380%. Ninguno de nosotros tuvimos eso, en ninguna instancia. Ahora bien, vamos a pensar que estas son piezas de rompecabezas. Yo agarro una pieza y digo, ¿cuánto cobran los jueces? ¿Se creen que cobran menos? ¿Y quiénes le pagan? ¿Cuánto cobra un presidente de AISA? El presidente de Aerolíneas, el presidente de ARSAT? Cobran por encima de 10 millones de pesos. ¿Está mal? No creo que esté mal. Dejo esta pieza en un rincón. Ahora digo, ¿cuánto cobra un jubilado? ¿Menos de 300.000 pesos por mes en la mínima? ¿Con un bono? ¿Cuánto cobra un docente? ¿Cuánto cobra un enfermero? ¿Cuánto cobra un científico? ¿Cuánto cobra un obrero? Cuando agarro y hago la lista de todo eso y lo pongo en una pieza, lo dejo y digo, la verdad que cobran muy poco, la verdad que es una vergüenza lo que cobran. Entonces, tanto esta denuncia de lo poco que cobran muchos trabajadores y trabajadoras fundamentales para nuestra sociedad, y del otro lado tengo lo que cobran los senadores, los diputados y los jueces, puedo encontrar argumentos para sostenerlo. El problema es cuando lo junto. El problema es cuando esas piezas quiero armar un solo rompecabezas, no lo voy a poder armar. No lo voy a poder armar. Ahora bien, el problema no está en la discusión si un senador, una senadora deben cobrar lo que cobran. La discusión está en por qué tantos otros, la gran mayoría de la sociedad, sigue cobrando tan poco. Entonces yo creo que hay que invertir la discusión. Es más fácil decir, mirá, los senadores cobran 9 palos. Sí, es un montón y es una cachetada, cuando hace 48 horas te dijeron que más de 1 millón de pibes y pibas no cenan, porque no tienen qué cenar y se van a dormir sin comer. Por supuesto que es un escándalo, por supuesto que es una vergüenza. Ahora digo, ¿cuál debiera ser la lógica de una sociedad que quiera decir, señores, más allá de lo que hagan los senadores, y se le podrá poner límites, y está bien que en este contexto se le pongan, la discusión es cómo puede ser que los salarios sigan a la baja y que las paritarias, por ejemplo, en el mundo de la educación no se abran? Entonces, la discusión no está en lo que impacta, que es el número de los 9 millones de los senadores, que seguramente el jueves se van a echar atrás. El número está en que no pueden ser que enfermeros y enfermeras tengan salarios de hambre. Y desde el gobierno de Alberto venimos así, y antes también, ¿eh? Entonces, digo, ¿dónde nos paramos para plantear la realidad de los salarios? Sí, claro que es un salario desmedido. Ahora, ¿por qué la crítica es a la política y la crítica no es al sistema judicial? Me lo pregunto, no estoy marcando posición esto, digo, me lo quiero preguntar. Entonces, a mí lo que me indigna es, y calculo que ustedes también, es que un jubilado si no tiene casa, tenga que ir a una pensión, a una habitación, o que pida plata a sus hijos, o le pida fiado al almacenero o al farmacéutico del barrio. Ese es el problema de la Argentina. Si ustedes me dicen, bueno, de igual manera, debemos tener una lógica de una ética determinada, sí, por supuesto. Por eso les digo que cada una de las piezas tienen argumentos lo suficientemente contundentes como para apoyar una instancia o la otra. Ahora, lo traigo esto en relación a la interna de la que hablaba al principio. Y fíjense, Milei tiene funcionarios que cobran arriba de los 10 millones de pesos, lo digo, ¿no? Por la hipocresía. Ahora, Milei sale a decir que son traidores, que no están siendo empáticos con el pueblo argentino. Miren quién lo dice, Milei dice que los senadores no son empáticos con el pueblo argentino. Sale a hacer esa crítica
Y rápidamente Villarroel convoca una sesión el jueves donde probablemente se van a desenganchar los senadores de lo que es el aumento para los trabajadores del Senado y seguramente discutirán y no terminarán votando esto. Por lo tanto, el reclamo de Milei, el grito de Milei, termina teniendo un gesto político de Villarroel y luego de que estuvimos hablando de cómo se pelearon, cuando Villarroel termina anunciando que no habrá aumento, Villarroel queda muy bien y además potencia el discurso de Milei, porque Milei saldrá a decir, bueno, me parece muy bien que este nido de ratas, como alguna vez dijo, lo dijo de diputados, pero para el caso da lo mismo, al fin no se aumentaron. Entonces, digo, me parece que estamos en un presente en la Argentina en donde es importante tener en claro que hay muchísimas piezas que pueden tener, insisto, un peso en sí misma, pero que no terminan de encajar. Y si hay algo que humildemente creo que no debemos hacer es que intentar que las piezas encajen a partir del relato de cada sector del poder que intenta instalar. Señores, están peleados, una peleita, ya está, no pasa nada. Atentos a que la derecha no construya más opciones electorales que nos conduzcan inevitablemente a un único modelo que es este, que es el de saqueo y el de hambre, igualito al de Macri, igualito al de Menem, igualito al de la dictadura. Entonces, digo, ojo con querer decirnos, mirá todas las alternativas que tenés. No, esos son caras, esos son nombres. Hablemos de la política profunda, es la misma. Entonces, ojo con eso. Y ojo también de creer que las discusiones deben ser sobre los techos y no sobre los pisos. A mí me gusta discutir los pisos. A mí me gusta discutir dónde estamos parados cada uno. Entonces, cuando hablamos de la pobreza, yo no quiero discutir, no acepto discutir por qué el pobre es pobre en términos de lo que hace o deja de hacer. A ver qué tan pobre sos, a ver por qué cobras un programa social y no vas a trabajar como le gusta hacer a la derecha. No, yo lo que me puedo preguntar es por qué hay ricos que cada vez tienen más en este contexto, ganan más, se llevan la plata afuera y nadie les cobra nada. Porque así voy a entender la pobreza, poniendo en discusión a aquellos que no aportan lo que tienen que aportar. Bueno, creo que es esto, que es el tiempo de dar vuelta a la taba y quizás empezar a analizar a la Argentina como está, que es patas arriba. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, Nahuel, Pablo, Abigail. Buenas noches. Magallanes, ¿cómo dice que le va? Buenas noches. Buenas noches. Feliz. ¿Por qué? Feliz. Sacó a pasear el perro por Casa Rosada. ¡Amo! ¡Amo! Sí. ¡Amo! Sacó a pasear a Thor. Le falta el martillo. Thor es el perro nuevo, sí. Claro, viste que tenía un martillo. Es Thor. un lindo nombre para perros, Thor, ¿eh? Sí, me gusta, sí. Thor. ¡Amo! Sí, bueno. Era hora que se viera un perro, ¿no? Por lo menos. Era Muy hora bien. que se viera un perro. Bueno, ahí estamos con... a ver, ¿qué va a pasar el jueves con los senadores? ¿Qué discusión, no? Esto de si está bien o si está mal el aumento, depende del contexto que estemos viviendo, ¿no? Y Está la mal. lectura, eso... Está mal. A ver. El aumento para los senadores está mal. Yo no digo para el trabajador de la Cámara, eso está muy bien. Para el trabajador de la Cámara, bien. Que Exacto. laburan. Que los salarios estén atados al trabajador de la Cámara, eso está mal. Porque en primer lugar, mira, perdón, ¿puedo presentarte unas placas? ¿Puedo traer una placa? Ponga. Porque esto tiene que ver con la realidad que tiene el país también, ¿no? A ver, 9 millones de pesos un senador o una senadora de la Nación contra salarios como este, mirá. 225.540 pesos que cobra un jubilado de la mínima. 70.000 pesos que además un bono congelado, Y va a seguir. y va a seguir congelado, les sirve al jubilado, diríamos, o le redondea una jubilación de menos de 300.000 pesos. Recién lo escuchábamos al rector de la UBA que decía, al vicerrector que decía, bueno, no, un profesor universitario está por debajo de la canasta de indigencia. ¿Un jubilado por dónde está entonces? Un maestro de jornada simple, 470.000 pesos. Inicial, ¿no? Si está trabajando todo el día, 943.000 pesos. Un doctor, un médico que recién comienza, 716.000 pesos. El salario mínimo vital y móvil en 400.000 pesos. Contra 9 millones de pesos de un senador. Sí, bueno, obvio que si lo ves así, sí, no hay manera de contestarte.
No, es que lo que está. No, es que lo que intenté decir en el editorial, depende de cómo quieras encajar las piezas. Sí, claro, si yo me paro ahí. Pero yo lo que quiero discutir está bien, por eso digo, me parece que en este contexto es durísimo el aumento, me parece que es ofensivo, sí, eso lo tengo claro. Sí, claro. Porque yo creo que en la Argentina lo que tenemos que discutir con vehemencia es esto que acaba de mostrar vos. Claro, bueno, porque eso pero no sube. se discute eso. Ah, no, claro. Ese es el problema, no se discute el salario. Y lo último que se discutió es le ponemos impuesto a la ganancia a aquellos que ganan 1.800.000 para los 200. Bueno, pero y no tuvieron incremento exponencial. Pero seguimos teniendo un poder judicial que, salvo que los que ingresaban estos últimos años no pagan impuesto a la ganancia. Otra cosa ahí mala. yo creo que también hay que tener cuidado con una cuestión. Obviamente que es repudiable esto, pero yo creo que Milei pone el foco en el Congreso, en el Senado, porque él viene confrontando con el Congreso y el Senado, pero si uno tuviera que ir al Poder Ejecutivo, es decir, a Presidencia, Secretaría de Presidencia, o lo que incluso la misma Casa Rosada, incluso con lo que hoy se denomina como los trolls, hay un montón de guita que se está llevando que no tiene ningún tipo de justificación. Y son aumentos que están encriptados, que ni siquiera salen por boletín oficial, ni siquiera los publican ahí. Ahí a mí me parece interesante que lo que hay que decir es, bueno, Milei es responsable de este tipo de aumentos. Por más que él diga, bueno, pero yo no tengo nada que ver con el Poder Legislativo. Bueno, pero los senadores de La Libertad Avanza, durante todo este tiempo, o sean pocos los que fuese, también han votado y han avalado este tipo. Entonces me parece que ahí hay algo interesante porque yo siento que en esto de que decía fue capaz de no caer en la trampa, donde parece que en el Congreso están haciendo una barbaridad, que es así, pero que después los senadores de La Libertad Avanza no tienen responsabilidad, que en el Poder Ejecutivo no se estuviera haciendo otras barbaridades con la plata en un momento de austeridad que el propio gobierno así lo ha planteado. Claro, yo creo que Milei fortalece, insisto, estamos todos de acuerdo que en este contexto de país ese aumento es ofensivo. Estoy de acuerdo con eso. Lo que sí digo es que este tipo de relato y de discusión fortalece la idea de Milei. Un Milei que te dice el problema de nuestro país es la clase política. Y en realidad hoy en día el problema de nuestro país no es la clase política. Si lo podemos llamar clase, digamos, no lo es. Tenés que te pueden gustar más o menos, el otro de la oposición mejor o peor. El problema lo tienen, por ejemplo, ellos que se llevan el oro, empresas que han ganado una barbaridad este año, una empresa láctea que ganó 56.000 millones de pesos este año, La Serenísima, una empresa de lácteos, cuando hay récord en caída de venta de leche. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que ellos ganan con otras lógicas. Entonces el problema de la Argentina está en la distribución grande. Sí, claro, pero lo que... Eso no significa que se tengan que aumentar, ¿eh? No. A lo que yo me refiero es, no se genera ese debate que estamos hablando nosotros. No se genera en la Cámara de Diputados, no se genera en la Cámara de Senadores, cada vez que lo quieren tratar no hay quórum, no bajan o lo que fuere. O hay arreglos además también, y todos lo sabemos y todos lo conocemos, arreglos dentro de la Cámara, de la propia Cámara. Con lo cual, cuando vos te encontrás con una cosa como esta, donde a vos tenés una paritaria de algunos trabajadores que arreglan por el 4%, que es la nada misma, y a vos te aumentan el 9%, como decir, pará. Y además retroactivo, pará, dale. Y el problema no es la deuda que nunca se investigó, de la cual formó parte el propio ministro Caputo, que se fugó y se fue. Hay algo que es gestual. A ver, según lo decía Rosalía Contastino, hoy tenés casi por encima de un 300% de aumento entre noviembre del 2023 y hoy para la Cámara de Senadores. Para los senadores. Entonces, claro, insisto, es ofensivo y me parece que van a volver atrás y que está bien que se echen atrás. Lo que digo es que no dejamos de hacer de esto una cuestión de una profunda discusión que rápidamente la toma la sociedad y que a veces se emparenta injustamente. Entonces, la realidad de que hay 1 millón de pibes que se van a dormir sin cenar, ¿es por el aumento de los senadores? No, pongamos el foco en porque es el negocio del gobierno. No sé cómo lo ve usted, Magallanes, porque lo veo callado. No me meto con la policía del salario. ¿Quién es la policía? Estamos chicos. Gracias a este Senado y a este Congreso se consiguió la ley base tan necesaria para este país, ¿no? Con la oposición amigable y con todo lo que está pasando. Pero, chicos, vamos a hacer... ¿Qué gasta un jubilado? Voy a hacer como Ana, que yo no me tengo que... ¿En qué gasta un jubilado? ¿En qué gasta un jubilado? Y sobra. 254 y no gasta, si no está en casa mirando la tele. Lo que yo le quiero decir es esto. ¿Se da cuenta?
que pasamos de discusión a discusión a discusión a discusión y no terminamos de discutir nada? Porque son tantas las discusiones que tenemos en esta realidad que uno no termina de discutir una cosa que ya está discutiendo la otra. Entonces es una ensalada de discusiones y uno lo que hace es meter la cuchara y quedarse sin nada. Simplemente lo disfruto como periodista independiente que soy. Discutan. Lo peor es que tiene razón. Bien. ¿Cuántas discusiones hubo? Y se lo planteo ahora al aire casi improvisando. No, es que, a ver, el gobierno termina poniendo la agenda, ¿eh? Mire, porque hasta hace 2 días estaban discutiendo Maradona. Totalmente. Le planteo un juego sin repetir y sin soplar los temas de esta semana. Como por ejemplo, la suba del salario de los senadores. Y usted me va a decir otro, usted me va a decir otro, usted me va a decir... Y así infinitamente, en solo una semana. Este gobierno es fantástico. Sí, no se discute ninguna. Sí. Bien, hay algo que parece que está fuera de discusión, que la Argentina es el país más caro de la región. Sí. Eso sí, eso es cierto. Comparado, a ver, no solamente con la región, sino además también con otros países europeos, España, Francia, Alemania, que parece irrisorio, porque si no, no puede ser. Pero sí, es. O sea, acá sale más, por ejemplo, comprar un par de zapatillas de una marca importante y en España sale mucho más barato. Oye, el costo de vida un par de es mucho zapatillas más está caro. arriba de 100.000 pesos de una marca. Ocupa el Más 68% también. de un salario mínimo en la Argentina. Hoy un par de zapatillas. Le digo porque estoy súper informado. Usted piensa que soy un boludo general, pero estoy informadísimo. ¿Querés leer conmigo las placas? ¿Cómo no? Dale. Dale. Vamos, a ver, vamos a mostrar las placas entonces, porque este es un estudio que hace la Universidad de Buenos Aires. Mira, se necesitan más de 14 salarios mínimos para comprar bienes, servicios básicos y pagar el alquiler. El estudio está muy piola porque te muestra la realidad de familia y adulto solo, con o sin alquiler. De todas maneras es una catástrofe como lo No, mires, es brutal, porque además compara los Tremendo. salarios mínimos vitales y móviles de Argentina de otros países. Sí, nada sí, que sí, ver, nada está que ver. fundido acá. Sí, Claro. se requiere el doble de ingreso para una canasta de alimentos respecto a los países de la región. Siempre hago esta salvedad. Acordate del informe que hizo la CNN mostrando misma cantidad de productos en Barcelona y en Argentina. Sí, ¿te acordás? Sí, claro. Claro. Enorme la diferencia. Enorme. 5 veces más en este caso de ingresos que en los países europeos. 5 veces más. Es impresionante. Y acá tengo otra placa que tiene que ver con esto que te decía recién. Mirá, comprar un paquete de zapatillas requiere el 75% del salario Mire usted. mínimo. Increíble. Cargar combustible insume más salario en Argentina que en la propia región y en Europa. A ver, el costo del alquiler, o sea, el costo que uno tiene de vida, es más caro que hasta en Brasil, que diríamos viene Argentina, país más caro, después le sigue Brasil, después le sigue Perú. Último está Alemania. Claro. Es increíble, último está Alemania. Pensé que me iba a decir segundo Francia. No, segundo. No, segundo- pero me parece que aparte acá se dan 2 cosas que son un combo, que es un aumento de precio y una baja de salario. Bueno, al es mismo que el tiempo. problema de la Argentina es el salario. El año pasado o a principios de este año estábamos criticando el precio de la carne, ¿se acuerdan? Sí. Que decíamos, qué barbaridad, mira lo que sale 1 kilo de asado, ya no se puede hacer el asado de los fines de semana y demás. Decíamos, el problema no es el precio de la carne, el problema es el salario. Claro, Lo que ganamos. 262.400, ¿no? Es el salario mínimo vital. Ahora es la carne, la luz, el agua, el gas, el colegio, las expensas, el transporte, la vida, el aire y todo. Mirá, permitime que te lea esto de Alfredo Serrano Mancilla, que me parece que es muy Buenísimo, interesante. sí. Se pregunta, ¿por qué sube el precio de la leche en Argentina? Subió interanualmente el 338%. Ahora lo vamos a ver en detalle, porque esto explica todo, o mejor dicho, termina de desmantelar el discurso del gobierno. ¿Te parece que lo hagamos, Gaby? Empecemos con esto de la leche que dice Mancilla. Sí, dale, por supuesto, porque habla justamente que el precio de la leche en Argentina subió 338% interanual. 338, a pesar de que continúa cayendo la demanda, un 23% interanual. ¿Por qué pasó de los 457 pesos a los 1.305 desde noviembre a julio del 24, según los datos oficiales del INDEC, dice? A pesar de que bajaron los salarios. Esto es lo que vos también te preguntabas. Porque casi triplicó su precio en estos 8 meses a pesar de que se frenó la emisión monetaria, se pregunta. Claro, a ver, vamos sintetizando aquí. La pregunta es, si vos vendés leche, producís leche y vendés leche, bien, subís el precio de la leche, lo subís, ¿eso qué hace? Que caiga la compra de leche, que te caiga la venta, claro. que la gente caiga la consuma demanda, menos se leche. puede comprar. Sin embargo, la seguís aumentando. ¿Cuál sería la lógica? Bueno, él dice, ¿por qué no se cumple ningún mantra, no? Se pregunta Serrano Mancilla. Y dice,
no debemos dejarnos enredar por el listín interminable de eufemismos libertarios que no explican nada de lo que sucede en la economía. Las razones de la subida de los precios de la leche en Argentina están en otro lugar. En primer lugar, estructura concentrada de las empresas que producen la leche, lo que vos decías de la Serenísima. Después, la distribución reconcentrada en pocas manos. Otro oligopolio distribuido en toda la regla. Tercero, prioridad exportadora en vez de atender al mercado interno. 4, encarecimiento de los insumos productivos. 5, comportamiento especulativo frente a la inestabilidad económica y escasez de dólares. Y en conclusión, dice Serrano Mansilla, este gobierno miente o no entiende de economía. Y te pongo otro dato acá que también podríamos sumarle, ¿no? Que es la bicicleta financiera. Claro. Que es esa cosa del que van, la respuesta, ¿no?, es cuando uno jugando. dice, pero ¿cómo siguen aumentando si a ustedes les está cayendo el consumo? Si yo vendo copas y las tengo a 10 pesos y las subo a 15 y veo que cada vez vendo menos, voy a bajar el precio para poder vender. Sí, claro. No lo hacen. ¿Por qué? Porque el negocio está afuera. Entonces digo, acá está el problema de la Argentina, uno de los tantos, ¿no? Sí, en sí, términos porque económicos. eso que dice Fer es importante porque lo que termina pasando es la plata de esos pesos que vos vendiste en el mercado interno, después se va al capital financiero, o sea, es esto que el capital productivo termina adoptando las lógicas del capital financiero y eso, vía fuga, vía especulación, le es mucho más rentable. La única manera que vos tenés de, ni siquiera te digo evitarlo, pero reducir ese proceso es mediante una intervención estatal. Claro. Pero digo, después vos podés ir más laxa, menos laxa, pero la única manera que vos tenés de frenar un poco eso, incluso en los propios términos, estoy diciendo, no estoy hablando de intervención en el sentido más estatalista de las palabras, de cortar un poco eso, es mediante una intervención estatal, porque si no lo que termina pasando es que ya no va a ser rentable lo que puedan vender en el mercado interno. Bueno, Incluso pueden definir venderla a un público determinado, porque lo que le va a importar es que esa ganancia que hace es cómo después se refinancia en otros circuitos. Claro. Bien, vamos a meternos de lleno con el tema de una reforma laboral que avanza, de un Sturzenegger que está a cargo de seguir destruyendo la Argentina. Lo hace muy bien, ya tuvimos una experiencia. Y, bueno, una reforma laboral que, insisto, que va a hacer que toda la situación económica empeore, y Sturzenegger, insisto, para esto lo pusieron en el gobierno. Exactamente, el ministro desregulador, ¿no? La realidad es que un informe del CEPA ha demostrado que desde el balotaje en noviembre hasta el mes de mayo se destruyeron más de 265.000 puestos de trabajo en la República Argentina, ¿no? Las consecuencias de algunas de las cosas que estamos hablando. Para eso, supuestamente, viene esta reforma laboral que, recordemos, tuvo un DNU, el 70, donde había sido frenada y posteriormente declarada inconstitucional, pero finalmente la ley Bases avanzó con modificaciones esta reforma laboral que ahora lo que va a hacer el ministro es, y el gobierno, es reglamentarla para que finalmente la semana que viene, a partir de este fin de semana, entre en vigencia. Pero bueno, habló algo Sturzenegger con un colega y un canal colega a propósito de esto que se viene. Digo que el resultado es sumamente generoso por parte del Congreso en las atribuciones que nos concedió para reformar el Estado. En eso realmente le ha dado mucha libertad a Milei para que en este primer año podamos realmente hacer una reforma importante en la estructura del Estado. Pero acordate que también, después tenía otro capítulo que tenía que ver con el régimen de inversiones, cómo atraer inversiones, tenía un capítulo de energía, un capítulo que se llama el RIGI. Esas partes el gobierno ya las reglamentó, esas partes de la ley Bases, y nos está faltando reglamentar la parte que tiene que ver con el capítulo de la reforma laboral. Que se viene, ¿no? Que tiene que ver con esto para crear supuestamente empleo de calidad formal y todos estos cambios. ¿Quiénes son las que generan el empleo en la Argentina? Las pymes. El Más del empleo 60%. registrado. Sí. Bueno, mira, en el gobierno de Mauricio Macri, que fue el boom del cerramiento de todas las pymes, 2015 a 2019 son 1.461 días de gobierno de Mauricio Macri, cerraron 17 pymes por día durante todo el mandato, ¿sí? Si hacemos de 2015 al 19. Hoy, en el gobierno de Javier Milei, en 8 meses, si contamos ahora agosto, cerraron 10.000 pymes, 50 por día. Es una locura, sí. Bueno, esto Por eso digo, esto ya lo hemos vivido, acá no hay nada nuevo, ¿eh? No. Acá, Y la reforma, a ver, la flexibilización laboral también la vivimos, si no fue que generó en su momento. Esto es lo que se va a reglamentar a partir de la semana que viene. Vamos a repasar algunos puntos que tienen que ver con el periodo de prueba que pasa de 3 a 6 meses. Ojo, con posible ampliación a 8 meses para empresas entre 6 a 100 trabajadores y puede ser hasta un año para aquellos que tienen menos de 5 empleados. El fondo de cese laboral se financiará a través de los aportes mensuales de los empleadores
colaboradores, que sería el 8% del sueldo. Esto es a través de un acuerdo colectivo con el gremio, que es al estilo UOCRA, ¿no? Para que vos mismo te pagues de alguna manera la indemnización. Los trabajadores independientes podrán tener hasta 3 colaboradores monotributistas. ¿Te acordás que inicialmente había 5, pero esto finalmente se modificó en el Congreso? ¿Qué más? Lo que tiene que ver con las indemnizaciones, y ahí lo vamos a ver en la siguiente, para tener en cuenta que por despido discriminatorio se incrementa entre el 50 y el 100%, cuestiones que tienen que ver con raza, religión, sexo, pero ojo, acá tenés un pleito judicial para poder comprobar esto, y ya sabemos cómo es la justicia en este país, sí, 7, 8 años, 9, 10 para adelante, y algún día lo cobrarás, ¿no? Licencias por maternidad, no podrán trabajar los 45 días anteriores y posteriores al parto, aunque puede haber algún tipo de reducción hasta los 10 días previos al parto. Acá en realidad no hubo una gran modificación al respecto. Nuevas causas de despido justificado, y esto sí, es un punto que me parece fuerte, que tiene que ver con la participación en bloqueos o tomas de establecimientos que pidan la libertad de trabajo o que ingrese algún tipo de mercadería, busca, ¿no? Claramente ponerle Disciplinar, límites a la ¿no? protesta social, ¿no? O sea, si como trabajador vos decidís que hacer una movilización en la puerta de tu fábrica, se puede considerar que es un bloqueo y te pueden echar como justificadamente, ¿no? Sí, claro. También la definición de la relación de dependencia, excluidos de la ley de contrato del trabajo, expresamente los contratos de obras, servicios y de agencias que quedan regulados por Código Civil y Comercial, es decir, más flexibilidad en este caso para la contratación por parte de las empresas. Una más que tiene que ver con la reforma laboral que está por entrar ya en vigencia, derechos previsionales. Los trabajadores regularizados podrían computar hasta 5 años de aportes previsionales, aunque hayan trabajado más años de manera informal. Estos son los no registrados, ¿no? Que las empresas los pueden registrar y bueno, ahí podés incorporar para ser esto incluido en la jubilación a futuro, pero por más que hayas trabajado 10 años, en negro, como vulgarmente se dice, hasta 5 regularizados. Qué interesante. ¿Eh? No, qué interesante. Sí, preocupante. Bueno, qué interesante. Yo creo que ya tenemos que ir formando las nuevas generaciones para que se vayan dando una idea de cómo va a venir la mano. ¿Y para eso qué va a pasar? ¿Qué? Vieron que los agoreros, dijeron, no, van a cerrar Pacapaca, este gobierno cierra Pacapaca, Pacapaca no se cierra, Pacapaca se transforma, Pacapaca se adapta, Pacapaca se viene así. Los nuevos personajes de Pacapaca. ¿Va a haber nuevos? Sí, ya lo estamos trabajando. Qué bueno. Y el primero tiene que ver con la reforma laboral. ¿Querés verlo? Sí, como Mira, no. fíjate. Changa, ¿te acordás de Changa? El niñito que empieza sus aventuras laborales. El primer capítulo es extraordinario. El primero va a ser de minero del cobre. Un nenito, y están todos los nenitos trabajando ahí, Changa, las aventuras de Changa, y te explica cómo un nenito de 5, 6, 7 años se puede ganar el mango. Pero no solo viene Changa, ¿sabes quién también viene? ¿Quién? Para reformular esta Argentina, los valores. Mira lo que es, macho y plancha. ¿Qué es macho y plancha? no. Son 2 hermanitos, macho vestidito de celeste, macho proveedor, el nenito macho proveedor que trae el sueldo, que llega a la casa y le dice, ¿qué hay de comer? ¿Me alcanzás esto? Macho, y plancha, bueno, la nenita plancha, la nenita que colabora, de rosa, extraordinario. Macho y plancha, las fabulosas aventuras de los nenes que van a formar la patria que ama la libertad. Pero no solo macho y plancha, no solo Changa, mirá la que viene. ¿Hay más? A ver. Sí, No, ¿en serio? hay un niñito, No, Itacapaca, Itaca. el niñito que quiere la libre portación de armas. Ahí viene Itacapaca y lo tenés a los niños, que tiene un fiel amigo, que seguramente va a salir en capítulos próximos, que va a ser Tero, el justiciero. Y ahí se cagan a tiro en el barrio, sale el nene, dejá, papá, me encargo yo, tomá, motochorro, ¡pum! Las aventuras de Itacapaca. Pero ya tuvimos Changa, macho y plancha, Itacapaca, nos falta la última. No puede Mirá qué haber más, hermosa. no puede Ay, ser. no, ¿en serio? Es hermosa, sí. Este tiene Cookie. No. Es la empleada doméstica. La nenita que tiene futuro de empleada doméstica. Nosotros la llamamos como se tiene que llamar, la sirvienta. Entonces, Ay, qué horror, está por Cookie. favor. Y esa Empleado. plancha, dobla pulóveres. Pulóveres, dobla. Dobla pulóveres. Sí, los vaqueros. Los vaqueros. Bueno, los le des lanzas, extra, que ya tiene y un están montón. así. Sí,
chicos, no se pierdan porque esto es el paca que se viene, el paca de la libertad, el paca donde se van a educar las futuras generaciones. Muki, me encanta. Y hay más, porque esto recién comienza. Faltan 3 años y 4 meses. No me saques a Tina y Tony. No, Dios van a mío, estar todos. faltan 3 años y 4 meses más. Claro. Bueno, interesante esto, un poquito ¿Le fuerte. gustó? No. Pero A bueno. mí el que más me gustó fue Itacapaca. ¡Pum! Sí. Sí. Bueno, podemos volver a lo que estábamos. Qué bárbaro. Para universitario, día 2, bueno, el conflicto no se solucionó, el conflicto de los universitarios. Hay un ajuste en la universidad, eso es claro, eso es evidente, y los docentes están organizando y están dando peleas, ¿no, Pablo? Nahuel, Sí, es perdón. así, Fer. A ver, antes de meternos con los números llenos, sí me parece que acá hay algo también un poco distinto del ajuste que hubo en los 90 a las universidades. Además de que hay un relato mucho más agresivo, yo creo que acá el problema es que Milei no solo quiere ajustar, o sea, Milei quiere que no exista la universidad pública o esté absolutamente privatizada, pero no por una cuestión de conspirar, es porque así es como él mismo plantea desde su ideología, ¿no? Entonces me parece que acá hay algo más que solo un ajuste, sino que al fin de cuentas es de qué manera el conocimiento, visto como una mercancía, se va buscando distintas maneras para ir desfinanciando a las universidades nacionales, haya por lo tanto una transferencia a las universidades privadas y en todo caso después las universidades nacionales queden tan débil que sea mucho más fácil imponerle condiciones, ¿no? Dicho esto, vamos a ver ahora algunos números concretos. Mirá esta primera placa que te muestra cómo en estos 8 meses recayó el ajuste que puse en 61 universidades nacionales, hoy están en peligro de qué? De que siga el ciclo lectivo normal. En 8 meses los docentes perdieron 1/4 de su salario. 25%, si me tengo que decir, de su salario lo perdieron, y el 70% de los profesores cobran por debajo de la línea de la pobreza. Mira, Bien. esto último, lo del 70%, es importante explicarlo. ¿Por qué? Porque para tener en cuenta cuando uno dice, bueno, cobra el 70% de los docentes universitarios, cobra por debajo de la línea de la pobreza. Acá hubo un buen informe que hizo la UNSAM junto con Corta, mostrando cuáles son los rangos de cada uno de los salarios y por qué eso está por debajo de lo que fue la línea de julio, que fue 291.000 pesos. Mirá esta segunda placa. Vamos a ver primero cuánto cobra un profesor universitario de cátedra simple, ¿no? Cobra un profesor titular, titular de cátedra, con dedicación simple, cobra 268.000 pesos. Estamos hablando que es un rango importante ser un profesor titular de cátedra, en este caso con dedicación simple. Un jefe de trabajos prácticos, es decir, uno tiene el titular de cátedra, tiene el jefe de trabajos prácticos, después tiene los ayudantes. Cobra 209.000 pesos. Y estamos hablando que está al frente de cursos con un montón de estudiantes. Bueno, todo esto está por debajo de la canasta básica de julio que fue de 291.000 pesos. Entonces, esto como para poner algunos ejemplos gráficos de cómo se va pauperizando ese salario y también cómo se va desprestigiando, ¿no? Porque uno dice, bueno, titular de cátedra es algo que requiere tener un promedio, que requiere presentarse un concurso, que requiere, por lo general, en casi todos los lugares, tener, además del grado de carrera de posgrado. Y mira, me interesaba también mostrarte este gráfico A ver. que hizo Matías Maito, que es muy interesante porque también lo que te muestra es la caída del salario. Es decir, ¿qué te está mostrando acá? Mira, cómo cayó en el sector privado, trabajador del sector privado, 2%. Trabajador de la administración pública, menos 10%. Y las universidades nacionales, 24%. O sea, está, para que esto quede como claro, está muy desfasado. Muy desfasado, porque cuando fue aquel gran conflicto universitario, como arrancó, ¿se acuerdan de cómo arrancó este año? Lo que hizo de alguna manera fue que el gobierno puso una guita para sostener el funcionamiento básico de la universidad, para que funcione, pero no hubo ningún tipo de recomposición salarial. Y por último vamos a escuchar una pastilla que decía Emiliano Jacobiti. El problema que tienen las universidades es un problema de prioridades, no es un problema de caja o de financiamiento. El gobierno tomó la decisión, cuando aprobó la ley Bases, de recortarle los impuestos al 2% más rico de la Argentina, bajando el impuesto a los bienes personales, o de mantener privilegios para empresas que reciben subsidios o por donde están ubicadas o por la actividad que realizan, a pesar de ser empresas que presentan balances
con cientos de miles de dólares de ganancia, digo, ¿no? Esto tiene que ver con las prioridades que asigna el gobierno, no con un problema de si el gobierno gasta más o gasta menos, sino en qué elige gastar. Por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para que en la primera sección que haya, los senadores planteen sobre tablas el tratamiento de esta ley. Bien, esta es la situación. Me parece claro entender esto que decías vos, Nahuel, ¿no? Se puso plata en un momento para parar lo que había sido un golpe, si se quiere, hasta el más duro que ha recibido el gobierno hasta ahora fue esa movilización, ¿no? Pero puso lo mínimo indispensable. Se están juntando firmas, Fer, me decía, ¿no? En las universidades contra el recorte presupuestario, por el tema de los salarios, así que está bueno, como en algún momento se hizo también con el Banco Nación, y la marcha, seguir participando y mostrando el descontento, ¿no? Bien, sí, vamos a ver cómo avanza. Sé que hay algunos sectores que también están buscando la posibilidad de poder organizar otra movilización. Pero lo que me parece que termina quedando claro es que este gobierno no retrocede en sus políticas. Disimula, construye un relato mediático, esto que decía Magallanes reciente, de todos los temas que vamos discutiendo, todas las ventanitas que se abren, ¿no? Y de tantas ventanitas que se abren no se profundiza nada. No, y que no te sorprenda, Fer, que ellos en última instancia lo que quieren es el esquema voucher. Sí, claro. O sea, no se tolera la universidad pública y gratuita. Van a crear un esquema en el cual vos te tengas que endeudar para estudiar. Y te tenga que dar un crédito, o una fundación, una ONG, una empresa privada. Hasta si querés el propio Estado, que en su lógica para esas cosas sí está el Estado. Y para la salud también, pero ¿no? en el fondo es eso. Si no va a ser una privatización total, será con mecanismos indirectos. Ahora, pero lo ilógico es que vos tengas que pedir becas, que es esta idea del ranking de pobreza. Vos decías antes, siempre al pobre se le explica, tiene que ir a mostrar que es pobre. Claro. Perdona, Abigail. No, pero que te decía que me parece como que hasta ilógico, porque en paralelo se presenta un plan de alfabetización y la importancia, el mensaje por el Día de las Infancias del gobierno, que era tan indispensable. Bueno, pero es ilógico lo que estamos hablando, porque entonces ¿cuántas personas quedarían fuera del sistema para poder aprender, para poder prepararse, para poder estudiar, para poder estar en la salud? Acá hay un elemento también que a veces pasa desapercibido, que es central y es una diferencia de Milei con otros gobiernos liberales, que los gobiernos liberales clásicos creen en que existen derechos que son naturales. Es decir, que en última instancia vos tenés derecho a la alimentación, a la salud, a la educación. Este gobierno está en contra de esa idea que hay derechos naturales. Creen en la mercantilización total, por lo tanto no creen que la educación sea, pero genuinamente no lo creen sus autores, sus pensadores, que tenga que ser algo que tenga que estar dado y cubierto. Muy bien, ahí estamos. Esta es la Argentina que tenemos. Usted quería cerrar con una reflexión. Simplemente, Nahuel, si hubiesen querido cobrar más, hubiesen estudiado para ser senador. Estarían cobrando ahora 9 millones de pesos. Hay que estudiar para ser senador. Se acaba la bronca. ¿No hay que estudiar para ser senador? No. Bueno, perdieron tiempo. Simplemente... Bien, mañana, está bien, perfecto, divino todo. Mañana a las 11 de la noche, si tienen ganas, aquí estaremos, si Dios quiere, haciendo Sin Lugar para los Débiles. Hasta mañana, chao, gracias.